mis hermanos, ha llegado la hora y daremos comienzo a este santo servicio y lo haremos en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y lo haremos orando al Señor. Padre amado que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia, Señor, primeramente dándote las gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias que tú nos has dado en este día. Y ahora, Padre, implorando tu perdón, que tú perdones nuestros errores, nuestras faltas. Y te pido, Padre, que tú lo unas en un solo espíritu, lo des esa comunión de espíritu, Padre, para poder hablar de tu palabra, de ocupar al mocito que vas a ocupar en esta tarde. Que tu Padre lo fortalezca. Si te hemos ofendido, perdónalo. Dale esa gracia, ese entendimiento, esa sabiduría, para poder hablar de las cosas del reino. Gracias, Padre. Y te doy la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria a Dios al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a dar lectura a su palabra, en cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Y le daremos lectura en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y dice así su palabra, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no sé si te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró, vino gran temor sobre los que oyeron. Y llevándoselo los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, mis queridos hermanos. Bueno, ahora como ministerio pasaremos a orar por Chile, por esta nación, porque por todo lo que estamos pasando, esta peste que ha causado estrago. También hay una promesa hace muchos años atrás, se hizo una promesa que Chile sería para Cristo, yo la creo, y oremos para que el Señor, como dice, mande más obreros para obreros para trabajar, para predicar, para hablar de su palabra, y que los unan en un solo espíritu. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, estamos una vez más aquí delante de tu presencia, orando, pidiéndote misericordia, Padre, por este país, implorando, Padre, que tú limpies nuestros corazones. Padre, vemos cómo se ha multiplicado la maldad, el desconformismo, la ira, la contienda, los robos, los homicidios. Sí, Padre, te pido por el presidente de esta nación, los ministros, los senadores, los diputados, fuerzas de armada, fuerzas de orden y todos los que tienen eminencia, que tu Padre tenga misericordia de ellos y coloques ese temor en el corazón para que no se corrompan por la avaricia, por amor al dinero. Te pido, Padre, también, Padre, que tú bendiga esta nación, que tú los guardes, los libres de guerra, de terremotos, de atentados terroristas, de esta misma peste. Que usted mande la lluvia temprana y tardía, para que no falte el pan en nuestra mesa, la tierra pueda fructificar. Bendice, Padre, las higueras, las viñas, las tierras, Padre, todo el mar, Padre, para que dé alimento. Y bendice Chile, Padre, con tu palabra. También necesitamos el alimento espiritual, Padre, que tú cada día los das, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, también, como es también de nuestro ministerio, pasaremos a orar por nuestro ministerio, por el remanente, y no solamente por el remanente, sino que por todas las congregaciones que hay a nivel nacional y también en el mundo entero, porque su palabra dice que somos todos un cuerpo en Cristo. Quizás el hombre dividido, la iglesia,
pero todos sabemos que ante los ojos de Dios somos todos un cuerpo en Cristo. Vamos a orar para que todos tengamos el mismo sentir, el mismo hablar de su palabra, para que así también puedan llegar muchas almas a los pies de Cristo y se puedan arrepentir y convertirse. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, una vez más estamos delante aquí de tu presencia, implorando tu misericordia para que tu Padre los guarde, los guíe, Padre. Oramos, Padre, por este ministerio, el remanente, y no solamente por el remanente, sino, Padre, por todos mis hermanos en Cristo, no importando denominación ni letrero, Padre amado, y que tu Padre lo una en un solo espíritu. El enemigo ha venido a destruir y a dividir, Padre, a la esposa del Cordero, a la iglesia, pero confiando en ti, Padre, que tú coloques ese raciocinio en cada uno de nosotros y poder entender que tu palabra es una sola, tu doctrina es una sola. Muchas veces lo dejamos, Padre, dominar por cosas, por contiendas, pero tu Padre, únelo en un solo espíritu, auméntalo en la fe, auméntalo el amor, danos el fruto del Espíritu. Y así, Padre, que todos tengamos el mismo sentir de hablar de tu palabra. Saca toda diferencia, toda enemistad, si que hubieren, Padre, y danos la sencillez, la humildad para predicar tu palabra. Que no diga vanagloria ni nada. Imploro, Padre, por nuestro obispo Daniel, su esposa, sus hijos, sus nietos, y por todas las congregaciones, también me imploro por el grupo, Padre, de oficiales, diáconos, y que tú bendiga a cada uno de los pastores de este ministerio, también, Padre. Y puedo decir también, Padre, por la congregación de Polpaico. Y por nuestro siervo pastor Salvador Miranda y toda su familia y la congregación de Polpaico y a todos mis hermanos allá. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso. Y te pido, Padre, que tú guardes a tu iglesia, a la esposa del Cordero, y la bendiga. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora pasaremos a hablar unos minutitos de la palabra del Señor. Esta palabra quizás es una palabra muy conocida, en cual se encuentra en Hechos 5, en Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 11, en lo cual habla de Ananías y Zafira. Pero vamos a ver aquí lo que el Señor quiere decirlo muchas veces a nosotros, que muchas veces quizás leemos y muchas veces no entendemos. Pero quiero leer unos versículos antes del versículo 4, del 32 al 37, para poder complementar esta palabra con la que el Señor está dando. Dice así su palabra, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Y como tenía una heredad, la vendió y lo trajo trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El versículo 1 del capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Muchas veces, mis hermanos, esta historia muestra que muchas veces, así como estos hombres se comprometieron con dar algo al Señor, pero después ellos muchas veces, mis hermanos, sienten dar lo que le corresponde al Señor. Su palabra en otro libro dice, no prometas si no vas a cumplir porque pecado te es.
Pero muchas veces el hombre, por quedar bien ante los demás, promete y no cumple. Y así como estos hombres, si leemos lo que leímos anteriormente, dice que su palabra, que todos los hombres, todos los apóstoles y toda la gente tenían todas las cosas en común. ¿Ah? Que no había envidia, que no había nada, sino que todo lo traían a los pies de los apóstoles y lo traían con gozo. Y nadie se gastaba de que era de cada uno de ellos, sino que todos lo traían a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesidad en el principio en la iglesia, para que porque había mucha pobreza, entonces todos se traían ahí y se repartían, dice su palabra que todos se repartían, todos se repartían y no había necesidad en este tiempo en el pueblo de Dios. Y así como a mí me da a entender que los primeros años, porque aquí estamos recién en el capítulo 5, cierta cantidad de años el Evangelio se mantuvo puro, se mantuvo sano, porque ahí vemos los apóstoles y toda la gente era lleno del Espíritu Santo, eran gozosos, inclusive teniendo necesidad, pero había gozo. Así también es como debe ser en este tiempo, que todo muchas veces los bendice a nosotros, pero muchas veces nosotros nos comprometemos en darle algo al Señor y después estamos viendo y quizás los duele en el corazón, y porque hay mucho, a lo mejor no. Por eso dice el Señor, si vas a dar algo, si prometiste dar algo, cumple, porque si no cumple, pecado te es. Así como vemos como este hombre, dice, vendió cierta heredad, pero dice que sustrajo algo y lo guardó. En el fondo, sustraer tiene un sinónimo de robar, porque él se había comprometido a llevar todo a los pies de los apóstoles. Y no más bien con eso, se puso de acuerdo con la esposa para quedarse con una parte que él ya le había prometido a los apóstoles. Y dice después Pedro, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, y le pregunta, cuando le trae las cosas, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo sustrayendo del precio de la heredad? Y le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No he mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Aquí Pedro, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, tenía el don de discernimiento, porque así como hay en este tiempo, también hay hombres en este día que también tienen el don de discernimiento y sabe cuando un hombre miente o cuando está diciendo la verdad. Y le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí le dice, y yo creo que Ananías tiene que haber quedado así como dice, para adentro, porque dice, me pilló. Pero sabemos que dice el Señor que el Señor escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Es así, hermano, nosotros no podemos mentirle a Dios, ni menos al Espíritu Santo. Porque, como le estaba diciendo este hombre, ¿por qué Satanás llenó? Quizás donde vio, a lo mejor la heredad era muy valiosa, la vendió y a lo mejor era mucho dinero y pensó, ¿por qué voy a darle a todo a ellos? Mejor me dejo una parte para mí. Pero aquí en el versículo 3, en el versículo 4, le dice Pedro, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías tenía el poder para decir, ya, yo voy a vender la heredad, pero yo la voy a vender, póngale en 10 millones, pero yo voy a dar 5 a los pies y los otros 5 lo voy a dejar para mí, por si acaso me llega a faltar algo. Y a lo mejor no hubiera expirado, hubiera quedado vivo. Pero él pensó que iba a engañar al hombre, que estaba engañando al hombre, pero acuérdese que el Señor mandó el Consolador, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la tercera persona
de la Trinidad ante Dios. Y nosotros no podemos mentirle a Dios. Ahí estaríamos tentando a Dios con mentirle a Dios. Este hombre no mintió a Pedro, mintió a Dios. Y Dios fue así, como dice, le cortó la cabeza. Entonces, yo me pregunto, y me preguntaba estos días cuando leía esta palabra, la estudiaba, si en este tiempo hubieran hombres también llenos del Espíritu Santo, yo creo que estaríamos todos muertos, mis hermanos. Porque de repente, por cosas pequeñas, muchas veces mentimos, miramos, y de repente, y no tenemos muchas veces lo que tenían estos hombres, que todas las cosas eran en común. Hoy en día, lo mío es mío y lo mío es mío. Y cada uno vela por lo suyo. Muchas veces ve gente que tiene necesidades y da vuelta la cara para no darle una moneda o para no darle un pan de repente. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, bondadosos, pero también que que practiquemos la justicia, la bondad y el amor, porque Cristo vino por amor, vino y padeció por nosotros, por nuestros pecados. Y vino a darnos salvación. El castigo que Él tenía, que teníamos que llevar nosotros, lo llevó Él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder no tener ese temor de mentir? Porque muchas veces creemos que le mentimos al hombre. Sí, le podemos mentir al hombre, pero hay uno que está detrás de ese hombre, que es el Espíritu Santo. Y si esta palabra, yo siempre he dicho, si esta palabra fuera en aquel tiempo, aquí habría muchos hombres que también morirían porque de repente mienten a Dios. Y eso es lo más grave, porque muchas veces se comprometen y después no cumplen. Y su palabra dice que no prometas si no vas a cumplir. Que el Señor nos ayude para que podamos ser hombres de un resto, que nos dé un corazón limpio y un espíritu de recto caminar. Que no haya quizás avaricia en nuestros corazones, contienda o de repente tanta cosa que puede haber en el corazón del hombre. Quizá le duele darle algo al Señor, pero su palabra también dice el Señor que el Señor no es deudor de nadie. Dice el Señor que quizás al que le da al pobre, dice el Señor, el que da al pobre presta a Jehová. Y el Señor devuelve al tiro, paga al tiro. Entonces tenemos que tener esa confianza. Y dice su palabra que no habrá justo desamparado. El rey David decía que él a su largo tiempo que él vivió, él nunca vio un justo desamparado. Entonces tenemos que creerle al Señor. Muchas veces nosotros caminamos en este camino del Señor. Creemos que somos cristianos. Pero muchas veces, quizás por gente así como este hombre, prometió por ser visto. Quizás por no ser igual. Porque aquí si vemos del capítulo antes, Bernabé vendió una heredad. Y la trajo a los pies de los apóstoles. Él trajo toda la heredad. Y ellos quizás a lo mejor no quisieron quedar en menos. Y hoy día vemos que también así, en este tiempo, en las congregaciones, también hay hombres que muchas veces se levanta un hermano dadivoso y tampoco por ser menos, él quiere dar más. Pero muchas veces ahí entra la contienda, que muchas veces pensamos porque damos todo, somos más espirituales. Y espiritual no es aquel hombre que da más o el que da menos, sino que el que piensa y hace la palabra del Señor. Ese es un hombre espiritual. Y el Señor nos pide que nosotros seamos genuinos, hijos de Él genuinos, no seamos hombres aparentadores de su palabra, que la practiquemos. Y que seamos, que así como dice Pablo, que Él era imitador de Cristo, nosotros también tenemos que ser imitadores de Cristo. Él se compadecía de la gente que estaba pasando necesidades. Y los apóstoles cuando después que partió nuestro Señor Jesús, ellos siguieron la doctrina de Jesús, se compadecían. Y cuando los hombres dicen que su palabra, los que salían a predicar, se convertían en 3.000, 4.000 personas, y todas las cristianas que tenían recursos traían toda la heredad y la compartían con el más necesitado, y no había necesidad en aquel tiempo. Ahora, si nosotros lo vemos en las congregaciones de nosotros mismos, de repente, muchas veces, hay necesidad de repente. Y hay hombres que sí tienen recursos, pero de repente, y uno se queda para adentro, queda plop. ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿No es el Dios que te está bendiciendo, el que te está dándote? ¿O te cuesta mucho bendecir a tu hermano? De repente, muchas veces vemos hermanos con zapatitos rotos, con pantalones cortos, con pantaloncitos que que no tienen dónde colocarle un parchecito. Bueno, ahora no se ve tanto esas cosas porque el Señor tiene bendecido a su iglesia.
pero antiguamente se burlaban de las personas cuando llegaban con los así. Pero el Señor muchas veces a nosotros nos da los recursos para bendecir a otro hermano. Y el Señor bendice a ese hermano y también lo bendice a nosotros, porque Él dice que no, el Señor no es deudor de nadie, el Señor te paga el tiro. Y yo lo creo porque yo lo he visto en mi persona. El Señor, cuando muchas veces uno hace esas cosas, el Señor te paga el tiro. Y esa es mi fe. ¿No? Y muchas veces no lo digo yo. En donde yo trabajo, el hombre que es pagano, que es un idólatra, que queda en imágenes, él llega y me dice, este revuelto lo tiene bendecido al Señor, porque saco y no termino nunca. Entonces, mi hermano, ¿cómo no creerle al Señor? Por eso esta historia nosotros lo hace que tenemos que ser cristianos genuinos, no ser cristianos hipócritas, ¿eh? No ser envidiosos, ¿eh? Porque muchas veces la envidia los lleva a mentir y a aparentar lo que no somos. Hoy día vemos hermanos, que nosotros usted lo va a ver, quizás hermanos usted lo muy espirituales, pero llegan a su casa y llegan de otra forma. ¿Eh? Y lo peor que realmente ese hermano contagia a su esposa, contagia a sus hijos para poder mentir, y al Espíritu de Dios no se le puede mentir. Pues lo mismo digo yo, si el Señor fuera tan así como lo fue en este tiempo, fuera tan drástico, yo creo que hoy día quedaría a mucha gente se le cortaría la cabeza en las congregaciones, mucha gente expiraría porque le mintió al Espíritu Santo. Y pensamos que le mentimos al hombre, podemos ser lesos al hombre, pero a Dios no lo podemos poder ser lesos, porque se dice que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Así que mi hermano, esperando que esta palabra sea de provecho para su corazón, piense, y si va a dar algo, cumpla, porque el Señor sabe lo que tú vas a dar. Ahora, si tú tienes algo y quieres darlo al Señor, y si tú, como así conocían estos hombres, vendías la heredad, también decía así, de que le correspondía a él decidir, ya yo te voy a dar tanto, Señor, ya te voy a dar tanto, o quédate con una parte, pero no mientas al Espíritu Santo. Le puedes mentir al hombre, pero no a Dios, porque al Señor, porque tú vas a tener que dar un juicio, y el Señor, por eso, vas a tener que, acuérdate que todos los vamos a presentar ante el tribunal de Dios, y todas estas cosas están anotaditas, lo que hicimos, ¿no? Por eso dice al Señor, si vas a dar, cumple, porque pecado es no cumplir. Dice el 5, dice el 5, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron, y pasado de un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí. Aquí vemos la esposa de Ananías, Zafira. También podemos decir que fue la viuda más corta que hubo, duró como 3 horas de viuda. Y dice que volvió y no tenía idea de lo que había acontecido con su marido, no tenía idea que había muerto su marido por lo que había mentido al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto la heredad. Se habían puesto en común con el esposo, en esa fila se habían puesto los dos, habían urdido un plan para mentirle a Pedro. Y cuando supuestamente Pedro, ya sabía que como Ananías ya había muerto, porque le había mentido el Espíritu Santo, le preguntó después cuando apareció Zafira, le preguntó, ¿vendiste en tanto? Porque también hay mujeres que muchas veces el hombre confabula, pero la mujer algo le amonesta y le cuesta mentir, no puede mentir. Pero esta mujer llegó hasta el final con la mentira. Le dijo, sí, vendí en tanto la heredad. No fue capaz de decir, no, la vendimos en tanto. A lo mejor si hubiera arrepentido, hubiera dicho eso, no hubiera muerto. Pero ella dijo, vino con su marido y le dijo en tanto, sabiendo que era mentira que había sido tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a los pies, a la puerta, los pies de lo que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y vino, dice que vino su dice, vino gran temor sobre toda sobre toda la iglesia, sobre todo lo que oyeron estas cosas. Imagínense, mi hermano, no es para menos, no es para menos. ¿No? Pero Pedro así le replica a Ananias, le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Señor? Y así hoy día, en ese tiempo, hay muchos hombres que tientan al Señor haciendo cosas que no deben hacer. Así como vemos en su palabra, cuando leíamos el otro día la palabra del Señor, cuando Satanás quiso tentar al Señor. Y le dijo, no tentarás al Señor. Le respondió el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás. Así nosotros debemos hacerlo hoy día. Que haya ese temor en nuestro corazón, pero no por miedo, que debe ser por amor a Dios. No por amor a las cosas que estamos viendo, que pasó en aquel tiempo. Y le replica, y dice, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? Al Espíritu del Señor. Y le dice, he aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Una drástica condena, una drástica condena. Muchas veces queremos aparentar algo que no somos. Y triste realidad que hoy día en estos tiempos también pasa lo mismo, mis hermanos, en las congregaciones. Que hay hermanos que aparentan ser algo que no son. Aparentan ser dadivosos y no lo son. Hombres que son buenos, que son llenos quieren ser llenos que piensan ser llenos del Espíritu Santo, pero no lo son. Entonces, tenemos que tener esa convicción de que nosotros no engañamos, que podemos engañar al pastor, quizás a los que están arriba, a los hermanos, pero no podemos engañar a Dios. Si tú ves, hermanos, que te falta ese amor, esa bondad, dice el Señor que Él dice, pedid y se os dará. Pero si tú no pides, reconoces tus errores, lo que te falta en estos momentos, lo que te falta en tu vida espiritual, te reconoces en la noche los errores que te faltan, reconoces lo que te falta, Igual en mi caso, y no me gusta nunca ponerme en mi caso porque siempre la gente dice, el hermano se está poniendo siempre de ejemplo, no. Tampoco me quiero aparentar que soy muy espiritual ni nada, pero yo sé, Señor, yo siempre le digo al Señor, Señor, mira, me falta esto, me falta este otro, porque de repente nos falta ese amor hacia nuestro prójimo, hacia los demás. De repente somos indolentes. Muchas veces el Señor te tiene bendecido y todo, pero todo para ti. Y así no es que esté en contra quizás de las cosas, porque dice, bueno, si lo mío es mío, yo quiero los regalos. Una vez conversaba con cierto personaje y me dijo, si las cosas son mías, ¿pero acaso no tiene poder el Señor para aumentarte, para darte más cosas? Para multiplicarte, así como multiplicó los 5 panes en el desierto, con los 5 panes y las 2 personas no los multiplicó, si no te puede multiplicarte tus cosas. Porque de repente ese egoísmo o esa falsedad como cristianos, que eso no debe ser en nosotros, que debemos ser genuinos. Dice su palabra que el que golpea se le abre y el que pide recibe. Pero muchas veces el Señor te da para compartir con lo que tienes con los demás. Porque hay gente que necesita. Pero muchas veces los comprometemos con el Señor y no cumplimos. Y eso es pecado ante los ojos de Dios. Dice su palabra que tenemos que hacerlo de corazón. Que nosotros debe haber ese amor en nuestro corazón. Ese amor. Si decimos amar a Dios, también tenemos que, dice, cuando Jesús dijo, toda la ley la voy a hacer en 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante al mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces no estamos haciendo lo que el Señor pide. Que el Señor los ayude a poder cumplir su palabra. Y si está fallando en algo, quizás que esta palabra te sirva de temor en el corazón, porque de repente yo la leo y me da temor, porque de repente mentir, no le mentimos claro, le pudimos mentir al hombre, pero a Dios, porque Dios escudriña tu mente y tu corazón.
Y eso el Señor no quiere que tú hagas. Quiere que seamos cristianos genuinos. Aquí vemos, para mí este es el primer caso que se corrompió la iglesia. Y ahí el Señor fue tajante y los cortó a los dos. ¿Mm? Y hoy día vemos que muchas veces estamos corrompidos. Pero que el Señor nos ayude a que volvamos al caminar derecho y practiquemos la justicia, practiquemos la verdad. ¿Eh? No andemos con doble estándar de repente, que sí, que no. ¿Eh? Porque le servimos a un Dios vivo, a un Dios que que hizo su sacrificio tan inmenso en la cruz por nosotros. Quiere ser salvo, quiere llegar a la patria celestial, quiere ver esas calles de oro, todo eso grande que se habla, que la palabra dice. Dice el Señor que Él fue a hacer morada. Entonces portémoslo rectamente ante el Señor. No le mintamos a Dios. Cumplamos si vamos a hacer las cosas. Muchas veces el hombre le dice, Señor, te voy a servir hasta la muerte. Y después por cualquier cosita se cae y se descarría del Señor. Hasta ahí llegó nomás el hermano. El Señor no quiere eso. Por eso dice el Señor, si vas a cumplir, promete, no prometas si no vas a cumplir porque pecado te es. Entonces que el Señor los ayude a cumplirle y pedirle al Señor si los falta eso, ¿cómo le quisiera decir? Debemos de tener esa pasión para servirle al Señor, ese deseo quizás de compartir nuestras cosas con los demás hermanos. Y el Señor es apto para bendecirte. El Señor no es deudor de nadie, mi hermano. Pero pidámosle al Señor que el Señor transforme nuestro corazón en quizás un corazón egoísta que tenemos, porque hoy día, mis hermanos, pucha, es triste decirlo, pero hay corazones que uno los mira así de repente y los ve. Al Señor yo le dije, siempre le dije al Señor, dame el don de discernimiento. Yo escucho hablar a una persona y cómo se expresa de la otra. Entonces, muchas veces no veo ese amor. Porque hablan así como con menosprecio. Y Dios quiere que todos los amemos, que todos tengamos el mismo sentir, así como había en este tiempo, tenían todo el mismo sentir. No estoy diciendo que tú vendas tu heredad, tu casa, para darle a la más gente, ni nada. Pero si te tiene sobre bendecido en este momento, hoy día la iglesia es bendecida. Yo le digo, 30, 40 años atrás, hoy día vemos los medios cultos, los medios templos. Antiguamente los templitos eran de madera y se sentía mucho mayor la gracia del Señor. Pero hoy día el Señor bendijo a la iglesia. Y los hermanos prácticamente, sin bien sincero decirle, hermanos, se han puesto como mano de guagua con el Señor. Y muchas veces vemos por eso que muchas veces los hermanos no crecen, muchas veces tanto porque el Señor dice que si nosotros hacemos su palabra, dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas venden por añadidura. Pero muchas veces buscamos más las añadiduras que las cosas espirituales. Tenemos que buscar más de la presencia del Señor, buscar en ayuno, en oración, para que el Señor los llene de esa gracia, de todo eso. Y tratar de construir, y construir, como decía el Señor, construir en los cielos, y no muchas veces aquí en la tierra. Muchas veces hoy día los grandes hombres, vemos de repente, y me ha tocado ver muchos casos, construyen en la tierra, y lo que menos construyen en los cielos. Que el Señor los ayude, mis hermanos. Esta palabra a mí me deja una enseñanza, que yo debo amar más al Señor, que yo debo amar más a mis hermanos. El Señor conoce mi corazón, el Señor sabe que yo no miento. Pero si muchas veces uno ve cosas que pasan, mis hermanos, y con tristeza uno las ve, y esas cosas no deben de pasar en la iglesia del Señor. Debemos ser todos tener el mismo sentir, ayudar a otros. Es cierto, hoy día hay hombres perezosos que piensan que el Señor le va a mandar las cosas así del cielo, así como se lo mandaba el Señor, le mandaba al pueblo de Israel el maná al desierto. Así hoy día cree mucha gente, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, porque decimos, tenemos un Dios grande y poderoso. Sí, tenemos un Dios grande y poderoso, pero también dice su palabra
que el Señor bendecirá el fruto de tus manos. Y así se bendecirá. Pero ¿cuándo me lo bendice? Cuando tú también das para el Señor también. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra, la exhortación de esta palabra. Y que el Señor cada día lo siga ayudando, dando ese entendimiento, buscar del Señor. No teniendo en cuenta lo que tenemos, sino que todo hacerlo para el Señor. Así como estos hombres lo hacían para el Señor, así nosotros también debemos ser. Y debemos ser cristianos genuinos, no hipócritas, no aparentando hacer lo que no somos. Porque hay muchos hombres que aparentan ser lo que no somos. Muchas veces hacemos sesión de personas. Hoy día está pasando muchas veces, ¿no? En las distintas congregaciones hacen sesión de personas. No miran al hermano el que viene con un ternito roto, quizás que viene un ternito roto, no. Muchas veces es el que va más mejor vestido. Y yo se lo he palpado y no debemos ser así. Debemos amar tanto al que lo bendice, también al que no tiene debemos de bendecir. Pero muchas veces no se está cumpliendo la palabra del Señor. Y eso muchas veces yo lo puedo decir con tristeza. Que hay excepción de personas. Y eso no debe haber excepción de personas. Porque el Señor es uno solo. No hay dos dioses ni tres dioses, es uno solo. Y Él es rico en misericordia, es rico en bondad, en amor. Y debemos de practicar ser imitadores de Él. No ser egoístas. No ser de doble estándar. Así que esta palabra nos dé una lección a nosotros, que los bendiga. Y podamos ser hijos genuinos ante la presencia del Señor. Ustedes, mis hermanos, hasta aquí me ha dado el Señor. Y que el Señor nos ayude. Y que seamos temerosos en las cosas del Señor. Así como dice en el capítulo 18, y vino gran temor sobre todas las iglesias y sobre todo los que oyeron estas cosas. Ellos lo vieron. Y vino temor. Entonces ellos no podían. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas con temor? Si tenemos un Dios, hagámoslo con amor. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, la exhortación de su palabra, y que los guarde y los ayude. Para el Señor que me ha dado esta palabra, para el Señor doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Pasaremos a orar al Señor, dándole gracias al Señor por su palabra, y que esta palabra pueda caer bien en cada corazón y ponerla por práctica. Y que podamos ser cristianos genuinos, no de doble estándar. Primeramente amando a Dios y después a mi hermano, el que necesita, el que no tiene. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias siempre por este mensaje, por esta palabra que tú has colocado en nuestro corazón para poder hablar, predicar. Y que tu Padre nos siga dando entendimiento, sabiduría para poder predicar esta palabra, para poder hablar, ponerla por obra en nuestros corazones, Padre, y ponerla por práctica. Padre, y sobre todo en el mío, Señor. Como siempre yo te pido, danos el fruto del Espíritu, Señor. Sobre todo, auméntalo en la fe, auméntalo el amor, Padre. Y que ojalá que todas las congregaciones, todos mis hermanos podamos tener todo un mismo sentir. Que no tengamos, Padre, no seamos egoístas y que no tengamos, que sea todo, Padre, de todo en común. Seamos dadivosos, hombres de fe, generosos y amables, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a mandar cariñoso saludo a nuestro querido obispo, Daniel, a su esposa. Le amamos en el Señor, querido obispo. Saludo a los oficiales, a los diáconos. También un cariñoso saludo a nuestro querido pastor Salvador Miranda, a su esposa, a sus hijos, a su nieto, su hija. Y a toda la iglesia de Polpaico que hay allá. A la familia González Centeno, a la pastora Eliana, y así a todos mis hermanos. No todos me lo sé, pero les amamos mucho en el Señor. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a pasar a cantar una alabanza. No canto muy bien, mis hermanos, pero lo hago para el Señor. Porque es lindo cantarle al Señor. Y vamos a cantarle al Señor la alabanza 385, hay una senda. Y que le cantemos con amor al Señor, para poder que seamos bendecidos. Cantemos al Señor.
amistades y todos mis parientes. Fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que a Cristo me entregué, me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento es el camino que el mundo me trazó. Fue transformado en aquel feliz momento cuando a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento cuando el Cristo a mí me rescató. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué preciosa alabanza, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a pasar al ungimiento por los enfermos y la bendición final. Si hay algún enfermito, tenga fe, coloque su dolencia, su manito donde le duela y confíe y ore al Señor y el Señor hará la obra. Oremos al Señor por los enfermos. Padre amado que está en los cielos, imploramos, Padre, por cada enfermo, Padre. Tú conoces a todos mis hermanos, quizás, Padre, estén enfermos, tú sabes, este virus ha causado tanto estrago, el hospital, quizás en una cárcel, en un psiquiátrico, no sé, Señor, tú lo sabes, pero hay un pueblo tuyo también, Padre, que está sufriendo. Si hay enfermos, Padre, te pido sanidad, Padre, por ellos. Y reprendemos toda obra del enemigo, toda enfermedad, la reprendemos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, porque por tu llaga fuimos curados. Yo la creo que así es, Señor, que por tu llaga somos curados. Todo espíritu inmundo sea atado y echado en el nombre de Jesús a la mar, que no tenga arte ni parte en nosotros. Padre, te damos gracias por esta bendición y porque tú sanaste a mis hermanos, Padre. Gracias te doy y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pasaremos a pedir la bendición. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este culto que se hizo, Señor, esta reunión. Permite, Padre, que sea de bendición para muchos, Señor. Te damos gracias porque tú los honraste con este servicio. Te pido, Padre, también por esta nación, aunque ya te pedimos, pero el deber de cada uno es de pedir, Padre, que tú bendigas a Chile, que tú lo protejas, que tú lo guardes, lo libres de guerra, y tantas cosas, Padre. Que mande la lluvia temprana y tardía, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro presidente y todos los que estén en eminencia, Padre, sea usted guiándole, colocando ese temor en sus corazones para que hagan lo recto. Líbralo de cualquier cosa mala, Padre. Bendice a tu iglesia también, Padre, a la esposa del Cordero, uniéndolos unánimemente y que todos tengamos el mismo sentir de alabarte, bendecirte, Padre, y adorarte. Gracias, Señor, y te pido, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueblo de Polpaico, firme y adelante. Que el Señor te bendiga.